Seguramente alguna vez escuchaste hablar sobre paneles SIP. Hoy te voy a compartir lo que fue el primer workshop de la fábrica Tiny House junto a SIPCOR. Este video es un fragmento de la charla virtual que tuvimos hace un par de semanas, donde el equipo técnico de SIPCOR nos va a contar cómo funciona este novedoso sistema constructivo. Mi nombre es Javier Monzón y te invito a participar de todos los workshops que realizo los días miércoles de 18 a 19 horas junto a las mejores empresas del sector de la construcción. Y si no podés participar, lo podés ver en YouTube, que queda grabado las veces que quieras. Por eso te voy a pedir que te suscribas al canal y para enterarte de todo lo que viene este año y para seguir apoyando el proyecto, te pido por favor que me sigas en Instagram, lafábrica.tinyhouse. No los molesto más, mis queridos amigos, vamos a los que realmente saben. Pónganse cómodos y espero que les guste el video. Chao. Con nosotros la arquitecta Carolina Peruso, responsable técnica de la empresa SIPCOR, y Sebastián Bilancieri, director comercial de SIPCOR de la Costa Atlántica. Ellos nos van a presentar, nos van a hablar un poquito sobre el sistema de paneles. Este sistema lo vengo estudiando y lo vengo viendo hace un tiempo. El año pasado tuve la oportunidad de utilizarlo en el primer taller de autoconstrucción acá en Chapalmalal. Lo aplicamos y realmente tiene muchas ventajas. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián, como dijo Javi, hace ya un añito que estamos trabajando con Javi en todo esto de lo que es la introducción del sistema al mercado. Estoy a disposición de ustedes, los voy a dejar en manos de Caro, que Caro es la responsable técnica. No duden en consultarnos. Bueno, yo soy Carolina Peruso, soy arquitecta. Toda la vida me dediqué a construir en sistema tradicional. Después arranqué con sistemas nuevos de construcción en seco, de steel frame. Y hace 3 años me empezaron a llegar pedidos para construir con panelería SIP. O sea que un sistema parecido al wood frame, pero bueno, tiene algunas otras características. Así que bueno, de ahí empezamos el camino de especializarnos en estos sistemas que son muy sencillos, pero como todo sistema requiere de una capacitación. La idea de este curso o de esta presentación es que ustedes se puedan llevar un pantallazo de lo que son los paneles, de qué alcance tienen, de cómo están compuestos, qué se puede hacer. Y después, bueno, por supuesto que nosotros les pasaríamos nuestros contactos porque la idea es mantener una red de profesionales, de constructores, técnicos, estudiantes, que permanentemente nos estén consultando si es por primera vez o si ya están construyendo con el sistema, cualquier duda que tengan o si empiezan, se introducen en el sistema y quieren saber cómo arrancar o cómo capacitarse en obra o si quieren venir a nuestras obras, desde ya que están todos invitados. Nosotros luego vamos a pasar nuestros contactos porque sabemos que en una hora no se puede mostrar la totalidad del sistema, quedan dudas y siempre es mejor ir a obra y ver las cosas in situ, que realmente es como mucho más eficiente. Y decirles que si tienen dudas durante la presentación, desmutense y pregúntenme, porque la realidad es que no interrumpen y que a veces está bueno hacer algo un poco más dinámico. Y en alguna presentación, en alguna pantalla por ahí tienen alguna duda de algo y es mejor poder resolverlo en ese momento y no llegar al final. Pero si no, bueno, al final empezaremos, responderemos si quedó alguna duda. Si suelen trabajar con steel frame o algún tipo de construcción en seco, también estaría bueno que lo pongan porque realmente la persona que trabaja, que viene de la construcción en seco, esto lo adquiere muchísimo más rápido porque primero que se comparten muchas herramientas, pero después que la lógica es muy parecida, solamente que esto es todo en madera. Y estaría bueno saber quiénes son los que ya conocen el sistema. Bueno, nuestra empresa se llama SIPCOR, la sede central está en Córdoba. Nosotros tenemos una sucursal en Mar del Plata. Hace 2 años que
que estamos trabajando en esto y, y bueno, vamos a arrancar con la charla. Nos gusta cuando hablamos de paneles pensar en que devienen de una evolución de la construcción. O sea, primeramente se empezó a construir con piedra, cuando la construcción evolucionó seguimos por el ladrillo, y de a poco nos fuimos introduciendo en nuevos sistemas constructivos. Nosotros pensamos que los paneles SIP es una evolución de todo el sistema constructivo tradicional, con algunas características específicas y mejorados en muchas otras, ¿no? Pero queremos entender que viene de toda una historia de lo que es la construcción tradicional. Y bueno, cuando nos preguntamos qué es un sistema SIP, el panel SIP es un panel estructural autoportante que la medida tradicional que viene en el mercado es 1,22 por 2,44 y está compuesto principalmente de dos placas OSB con un cuerpo, con un alma de EPS, de alta densidad. Eso es en general lo que, de lo que se refiere a qué significa un panel SIP. Lo importante acá es que el panel en sí tiene varias características, varias formas de ser implementado, pero lo que nos gusta a nosotros pensar es en el sistema constructivo que implica el panel SIP. O sea, no es solamente el panel, sino que es todo un sistema que envuelve al panel que tiene que ver con los insumos que se utilizan, bueno, con las características del panel, porque hay diferentes espesores, diferentes terminaciones, y con la forma de construir que nos va a permitir llegar a optimizar una vivienda. O sea, no es solamente el panel, sino que es el sistema constructivo que hace que funcione bien y que adquiera las características que ya más adelante vamos a ver. Bueno, en principio podemos decir, como les comentaba hoy, que el panel es autoportante, es decir, no hay una estructura externa, ni de madera, ni metálica, sino que los paneles se encastran entre sí y soportan un peso de 18 toneladas. Eso nos permite poder construir en altura, nos permite poder sujetar, apoyar tanques, hacer diferentes tipos de luces y de sistemas constructivos que se sustentan por sí solos. Em, bueno, este sistema empezó en Estados Unidos en 1950, o sea que estamos hablando de que el sistema ya tiene más de 75 años en el mercado, si bien en Argentina hace poco más de 10 años que se está implementando, en otros lados, en otros países del mundo, esto ya es común. Y, y acá empezó en la Patagonia, tampoco fue en Capital, porque las necesidades del sur eran tener que construir en un periodo muy corto, que era el verano, y con una prestación muy alta, o sea, se necesitaba aislar de la humedad, de lo que era la nieve, y entonces a partir de ahí los constructores empiezan a traer la madera como alternativa para en 3, 4 meses poder levantar una casa y tener digamos, y poder solventar la necesidad que se requiere en el sur. Esto, bueno, parece un poco aburrido, pero está bueno darle un contexto, porque si no, por ahí, para los que no conocen el sistema, piensan que esto es nuevo, que acabamos de arrancar y que se necesita ver cómo evoluciona, y en realidad ya hace 75 años que está dando vuelta en el mercado. Bien. El panel SIP, en principio podemos decir que la principal característica que tiene es la construcción rápida. O sea, estamos hablando que cuando diseñamos una vivienda,
del momento que llega todo el camión con los pallets de paneles, que ya se los vamos a mostrar, ya vamos a ver cómo llega eso a obra, hasta que se termina una vivienda de 100, 150 metros cuadrados, pueden pasar 3, 4 meses y se terminó con las terminaciones, con todo. O sea, realmente es muy rápido el sistema y eso hace que se abaraten los costos, no solamente la mano de obra de los operarios, sino el tiempo que tarda cada uno de los gremios, electricista, plomero y todos los que intervengan, realizar sus tareas de tendido. Porque lo vamos a ver, todo se hace por fuera, todo es muchísimo más rápido. em, y bueno, y decimos que es sustentable porque, por ejemplo, no se utiliza agua. O sea, es un sistema que una vez que salimos de la platea de hormigón o los pilotines que se pueden hacer en cualquiera de los dos basamentos, después el sistema no requiere de agua. Y bueno, las maderas OSB que conforman el panel son de madera reciclada, son de bosques reforestados, entonces en sí la huella de carbono es muy baja. Em, Después, al saber que el panel cuenta con una espuma, con un EPS de alta densidad, de 15, de 20 kilos de densidad, sabemos que hay un ahorro energético, es decir, tanto para lo que es la calefacción como para todo lo que implique mantener las condiciones internas adecuadas de la propiedad. Entonces, mantiene el calor, como también mantiene el frío en verano, y entonces decimos que tiene un alto grado de ahorro energético. Por supuesto que estamos hablando de un sistema que esté bien construido y con una calidad de carpinterías que acompañen al sistema constructivo, ¿sí? O sea, vamos a necesitar carpinterías herméticas con DBH. Bueno, la prestación que hoy en día es común, pero bueno, que debe acompañar al sistema para terminar de hacer algo térmico y energético. Y bueno, el aislante térmico, un poco ya lo habíamos hablado, por ser un panel que tiene un cuerpo de EPS, de espuma poliuretánica de alta densidad, pero además esa espuma nos aísla acústicamente. Entonces, acá no solamente estamos pensando en una casa aislada entre sí en los ambientes, sino que también este sistema ya lo estamos implementando en edificios para dividir departamentos. Sabemos que hoy en día, cuando se divide un departamento con un sistema tradicional en seco, puede llegar a haber algún tipo de deficiencia en esa aislación acústica. Bueno, esto con los paneles SIP se resuelve. Esto sí ya es un poco más nuevo porque en la construcción en altura quizás no se utilizaba tanto, pero, pero hace unos años que ya lo estamos empezando a implementar porque realmente es mucho la variación acústica que tiene el panel. Bueno, después acá no me permite, acá estoy corriendo. El bajo mantenimiento. En sí, el panel no requiere mantenimiento, pero sí decimos que tiene bajo mantenimiento si respetamos las características constructivas de aislarlo de la humedad, de no cometer errores en el momento del montaje de todo esto. En ese punto, y si respetamos las características con las cuales debemos construir y hacer determinados detalles que ya lo vamos a ver más adelante, entonces el mantenimiento es muy baja. Y la vida útil, acá nos gusta a veces hablar de, preferimos que ustedes puedan googlear este sistema constructivo, meterse en internet, a ver un poco cuál es la vida útil de acuerdo, o sea, qué es lo que la gente en general opina sobre la vida útil. Nosotros, los paneles, por supuesto, que están todos con una vida útil de más de 30 años, pero queremos que
ustedes lo busquen en la web, porque en sí el panel tiene una vida útil y los materiales, cada uno individualmente tienen un requerimiento especial, pero después el sistema constructivo en su totalidad es muchísimo más elevado la vida útil de cada construcción, ¿no? Y bueno, y decimos que es adaptable y versátil. Perdón, me pasé de sin querer, pasé el... Ahí está. Bueno, me está tapando, tengo que ir moviendo las fotos. Decimos que es adaptable y versátil porque ya van a ver cómo podemos construir luces indefinidas, ¿sí? O sea, nosotros los arquitectos a veces tenemos miedo de que los diseños, cuando hacemos construcciones en seco, tengan algún tipo de restricción de luces o de diseño. Ya lo van a ver la versatilidad que nos permite este sistema. Y bueno, y por último, que es sismo resistente, que no es un tema menor, y que esto hizo que, por ejemplo, en países como en Chile, que tienen sismos, el sistema está implementado hace muchísimos años y es mucho más conocido que acá en la Argentina, que bueno, que no tenemos tanto que pensar en los sismos, ¿no? Bien, esto es un poco lo que les contaba, que no solamente hablamos del panel SIP, sino que nosotros nos interesa hablar de un sistema constructivo y cuando vendemos el panel lo vendemos como un kit que consta de un panel que depende la prestación, si es para el piso, para la pared o para el techo, tiene determinadas características que ya las vamos a ver. También dependiendo del lugar donde tengamos que construir, pensando en toda la variación térmica que tiene nuestro país, también pensamos en el espesor que va a requerir, todo eso se diseña previamente, ¿sí? O sea, lo diseña el comitente con nosotros o con el arquitecto con el que venga de la mano. Y después acá ahí pueden ver los 16 insumos con los que cuenta el kit de la vivienda. Que bueno, ya lo van a ver en detalle en el manual de instalación, pero es espuma poliuretánica, los clavos, el anclaje químico, las uniones en madera. Bueno, 16 insumos que son los que completan al sistema constructivo. Tenemos 10 tipos de paneles diferentes, que ya los vamos a ver. Las maderas de vinculación son 6 también las diferentes medidas, dimensiones que utiliza el sistema. Y el manual de instalación, que ese también lo pueden bajar de la web, pero en donde explica cada uno de los detalles o de los pasos que vamos a tener que pasar para terminar, para llegar a una buena construcción. Pero bueno, lo importante es eso, que empecemos a pensar en que utilizar un panel no es solamente el panel, sino que son un montón de elementos que lo conforman, ¿sí? Em, Esto, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero además hay todo un manual una ficha técnica en donde nos van a, además del manual de instalación, está el manual en donde está la vivienda desarrollada, ¿sí? Bueno, acá podemos ver cuáles son los paneles que hay en el mercado. A la izquierda tenemos los muros, los pisos que se utilizan para la planta baja, en el caso que utilicemos, que montemos la vivienda sobre pilotines, y las que utilizamos en el entrepiso. Todos estos tienen diferentes dimensiones, diferentes espesores, tanto del OSB, que son las dos placas que conforman el panel, como del EPS, que está en el interior. Nosotros lo llamamos normalmente SIP 150, SIP 130, 110, 90, 70 y 50, de acuerdo al espesor del EPS que está en el interior. Pero además ese PS tiene una densidad que puede ser de 15 kilos o de 20, nuevamente dependiendo del diseño, ¿sí? Y después para lo que son los techos,
sí ahí tenemos alternativas. A la izquierda vemos el común, que es con las placas de OSB, que ese está pensado para, para poner un cielo raso, una estructura de cielo raso abajo. El que le sigue es el de pino, que es uno de los que más se consume en relación precio-prestación, porque ese nos permite poder tener la estructura de cabios a la vista con el panel, con esa estructura de pino a la vista que la podemos laquear y entonces como además está ranurado, si lo observan de cerca, entonces nos hace las veces de un machimbre. A la vista ya lo van a ver, queda igual. Y después las otras opciones que tienen que ver más con una melamina de diferente color, por si queremos que el diseño tenga que ver con algún tipo de color oscuro o claro. La última es el de MDF, que ese es como un intermedio que se puede pintar, puede quedar a la vista, pero ya no lo podemos laquear porque no tiene, laquear, pues no tiene el nudo de la estructura de madera, ¿sí? Bueno, esta es un poco la maqueta que se trabaja cuando el cliente, que ya sea el arquitecto o el constructor, piensa la vivienda. em, Esto normalmente nosotros trabajamos en dos dimensiones, los que diseñamos las viviendas, ¿bien? Entonces, una vez que se contacta al departamento de diseño de la empresa, los chicos lo que hacen es levantar la casa en este SketchUp que estamos viendo y modularla y panelizarla en su totalidad. Fíjense que ahí no solamente estamos viendo qué panel va a conformar cada una de las caras de la vivienda o de la construcción que se esté haciendo, sino que también ya se está pensando en la estructura de madera, se está pensando en cómo se va a solapar cada uno de los paneles en sí. Bueno, se piensa integralmente el proyecto. Ya se determinaron las alturas, se determinó la totalidad del proyecto en tres dimensiones. Y luego se desarrolla esta carpeta constructiva que, ya es más técnica y es la que va a llegar a la obra. Nosotros lo llamamos planos de replanteo, pero en realidad, bueno, no es el plano de replanteo del arquitecto, sino es el plano de replanteo que viene directamente de la empresa. Esto, o sea, nosotros no tenemos que dibujar nada como profesionales, sino que ya desde la empresa viene esta carpeta de replanteo de la totalidad de los muros y encuentros que va a tener la obra. Van a estar todas las caras que conforman la vivienda, todas las plantas y todos los niveles, ¿sí? O sea, si vamos a hacer el piso, las paredes y el techo de cada una, vamos a tener un replanteo. En general vamos a tratar que los ejes de replanteo que vienen de fábrica coincidan con los ejes de replanteo que vamos a trabajar en obra, pero bueno, si no lo es, si no coinciden tampoco es problema, pero acá van a ver la dimensión de cada una de las paredes, la ubicación de los vanos en planta, y ahora lo van a ver en vista. Bueno, en esta todavía no, vuelvo a la anterior. Observen que de mano derecha se va a ver que cada una de las paredes va a tener un número, ¿sí? Un M1, M2, M3, que eso más adelante lo vamos a empezar a visualizar en cada uno de los paneles, para que se den cuenta lo fácil que es interpretar estos planos. O sea, no solamente vamos a tener cada una de las medidas exactas de las paredes. Por eso decimos que este sistema constructivo es muy predictivo porque se piensa todo desde el principio, o sea, no se deja nada librado a una decisión posterior en obra, sino que esto ya desde el vamos ya se diseñó y se pensó, sabemos qué panel va a tener. Nosotros, bueno, nuestro caballito de batalla es el CIP 70, pero bueno, si tenemos diferentes espesores de muros,
los vamos a tener indicados en el plano y vamos a saber que cada muro tiene un número, ¿sí? Y después vamos a encontrar que en cada muro tenemos que cada panel tiene un número específico. Bueno, a obra llega el camión de esta manera. Piensen los que construyen en húmedo la cantidad de camiones que nos llegan a la obra normalmente, desde el camión que hormigona hasta el camión que nos trae la arena, hasta el que nos trae la piedra, los palets de ladrillos. Bueno, en nuestro caso va a venir este solo camión. Este es el flete, el único flete que vamos a tener en obra, en donde va a venir, sí, obviamente que va a depender de lo grande que sea una casa, ¿no? Pero normalmente un camión de estas dimensiones trae una casa de entre 100 y 150 metros perfectamente. Viene paletizada, es decir, viene la cantidad de palet en donde va a entrar nuestra casa. Vienen todos los insumos en una caja perfectamente cerrada. Viene el manual de instalación, que es el que les hablaba hoy, que ya se los voy a mostrar, y todas las maderas de vinculación que van a intervenir en nuestra casa. Es decir, que nosotros con todo esto vamos a tener la casa cerrada. El manual de instalación es ese que viene de la derecha y ya van a ver que a la derecha abajo vamos a tener el sello en cada uno de los paneles del 6, que sería el M6, que hoy lo veíamos en el plano, significa que ese es el muro 6, y el 22 es porque dentro de toda la fachada o del frente 6 tenemos diferentes paneles con diferentes números. Entonces vamos a saber que el panel 622 va a ir exactamente en una ubicación. No vamos a tener duda de eso. Por eso quiero que vean la facilidad con la que se lee esto, ¿no? Bien, este es el manual de instalación que les hablaba hoy. Acá van a tener todo el paso a paso desde que arrancamos desde la platea de fundación o los pilotines hasta que terminamos de cerrar la casa. Van a tener el detalle de cada cuánto tienen que poner un clavo, cómo tienen que impermeabilizar la solera de base, cada cuánto tienen que poner las clavadoras de las paredes. Bueno, van a tener el detalle de todas las dudas que tengan. Y obviamente que estamos también nosotros para apoyarlos si tienen dudas in situ o si hay algún encuentro que por ahí es más específico, bueno, pero acá en general van a tener la solución de toda la casa, ¿sí? Tanto del techo como paredes, bueno, diferentes encuentros. Se va dividiendo en diferentes etapas y se va explicando qué espuma se utiliza, qué anclaje, qué espesor de madera, si va impermeabilizada, etcétera. Bueno, decirles un poco que estos paneles tienen varios ensayos en sí. Nosotros esto, más que para nosotros, es para presentarlo. Cuando nosotros presentamos una propiedad, una vivienda en los municipios, como son sistemas relativamente nuevos, a veces nos van a pedir si tiene hecho alguna prueba a la compresión, a la flexión, a las cargas excéntricas, impactos duros y blandos, muro de corte, todo eso, todos estos análisis que se le hace al panel, los tenemos nosotros, o sea, no se los ofrecemos en esta charla porque se haría muy densa, pero si a alguno le interesa conocer o leer cada uno de estos ensayos, nosotros se los podemos facilitar. En general, puede pasar que nos lo pida el municipio, ¿sí? En donde vamos a presentar la obra. Pero por esto de que, bueno, que el inspector también se quiere cubrir con decir, bueno, el sistema constructivo viene acompañado de determinados sellos, determinados ensayos,
Acá van a ver como un pantallazo genérico en donde se ven diferentes pruebas a la compresión, a la flexión. Bueno, esta imagen la ponemos como para que sepan que están, pero realmente es información que si les interesa se las podemos dar para que la puedan leer. Simplemente acá lo nombramos. Y esto es un poco las etapas de tiempo que tiene el sistema. Decimos que empezamos con el terreno llano en el día cero y que a los 7 días ya tenemos la platea replanteada, o sea, la platea llena y el cordón nivelador, que es ese que lo van a ver en negro y después lo vamos a poder observar en algunos de los videos que es en donde se monta el sistema constructivo. Es la única parte húmeda del sistema, ¿sí? La platea y el cordón nivelador. A los 15 días ya tenemos montada la totalidad de las paredes con todos los anclajes, con todas las maderas de vinculación, los muros completos, digamos. A los 30 días tenemos el techo de la envolvente y a los 60 días podemos pensar en tener los revestimientos colocados. Esto es en general, por supuesto que después cada proyecto puede llegar a requerir menos o más. Javi, ¿me podrás vos dar el ejemplo de cuando construimos tu tiny house en 8 horas, ¿verdad? ¿Podés contarnos esa Sí, experiencia? sí, hicimos un prototipo el año pasado, en el mes de noviembre, armamos un prototipo de una tiny house acá en Chapadmalal, y sí, creo que fueron, con la envolvente y todo, nos llevó 12 horas, con personas sin experiencia, sí, eso es importante también, que después te voy a consultar sobre ese tema. Sí, que Caro, había mujeres trabajando y que además durante, como era una capacitación, a medida que íbamos construyendo la Tini, íbamos capacitándonos todos y exacto, sí. montando el sistema y resolviendo dudas que surgían. O sea, no fueron 2 o 3 operarios que construían sabiendo, sino que bueno, que lo fuimos haciendo entre todos. Decime, Javi. No, eso justamente te iba a consultar con respecto a la mano de obra. Esto es un sistema que es bastante versátil y bastante simple porque ya, como vos lo explicaste muy bien, ustedes nos envían toda la información, los planos, enumerados los paneles, o sea que es un sistema que cualquier persona, obviamente dependiendo de la envergadura de la obra, ¿no? Porque tampoco, viste, es una obra muy grande, pero cualquier persona lo puede hacer, digamos, está al alcance de cualquier persona. Eso es eso es lo que me gustó Sí. del sistema. Claro, nosotros siempre decimos que, por eso la pregunta del principio era si los que nos están escuchando, los que están participando en la charla, son constructores, son técnicos, vienen de la obra tradicional o vienen del steel, porque obviamente el operario que viene del steel, con leer el manual, ya se puede largar a hacer la obra. Nosotros preferimos, y por eso los invitamos y lo vuelvo a repetir, que vengan en algún momento a ver alguna obra, en alguna etapa, porque siempre el ojo te afina las dudas que uno tiene. Pero la realidad es que es muy, muy rápida la capacitación. Bien. Sí, Bueno, sí, eso doy fe. Acá bueno, te veo algunas preguntas del chat, así tomás un poco de aire. Excelente la charla, Caro, hasta ahora, ¿eh? Vamos 10 puntos. bueno, Bueno, bárbaro. Sí, sí, acá, bueno, Oscar de Neuquén nos escribe, está por construir su casa, le interesa el sistema. Bueno, hay sí. una persona que, bueno, es anónima, de Mina Clavero, nos está escribiendo. Después Sí, nosotros tenemos, en Neuquén, o sea, cuando la obra es en el sur, por ahí hacemos algunos ajustes, porque por ejemplo en Capital o acá en Mar del Plata o en toda la parte del centro de nuestro país, en general, como decía hoy, el caballito de batalla es el CIP 70, que es el que más usamos. Pero, por ejemplo, en obras que van a estar más requeridas, como es con la nieve, quizás hasta nos animamos a un SIP 130 o hasta un 150.
que tienen una prestación superior, y ahí sí vas a tener una aislación térmica impresionante. Pero después, bueno, me interesaría si realmente se anima este chico de Neuquén a hacer un feedback de preguntas o de sugerencias, a ver qué tipo de obra quiere emprender. Mira, acá me pregunta, se llama Oscar, te leo lo que me pregunta. En el caso de la madera de vinculación, en nuestra zona patagónica, el clima hace normalmente trabajar la madera. Él me pregunta, por lo que entiendo, que la Sí, madera que viene del norte la hace trabajar por el clima. ¿Eso se sí. tiene en cuenta? La Creo que madera, la madera creo ahora, que es certificada. Decilo vos, decilo vos. sí, no, no, decime lo que ibas a decir, perdón que te No, interrumpí. no, la duda de él es que si la madera, como viene del norte, dice que en la Patagonia, por el cambio de clima, tiende a trabajar. Sí, La madera que ustedes entregan está certificada y sí. creo que tiene cero Es, humedad, o sea, es no madera que trabaja viene la de madera. Misiones, está certificada, pero además, ahora lo vamos a ver, que el sistema es hermético, pero funciona a partir de poder tener un sistema que respire. Cuando avancemos un poco en la charla, vamos a ver que una vez que se termina de vincular toda la casa, va a haber un sistema aislante de una manta, bueno, en nuestro caso usamos la de Rotoplas, que la característica que tiene es que la madera puede transpirar, o sea, puede sacar la humedad de adentro hacia afuera, pero no permite que entre de afuera hacia adentro, como trabaja cualquier manta impermeabilizante. Entonces, esto nos va a permitir que la madera pueda seguir respirando, que no se acumule la humedad en algún punto específico. Vamos a ver que la resolución constructiva exterior también es de un frente respirable, entonces permanentemente puede estar emitiendo humedad si hubiera, en el caso que hubiera. Nosotros, el sistema, la madera es increíble, hasta les puedo dar, digamos, el tip que nosotros utilizamos acá en Mar del Plata, que es que nosotros hacemos venir no solamente el sistema, el kit, que nos incumbe en esta charla, sino que nosotros también preferimos que ya vengan toda la tirantería en multilaminado, tirantería, dinteles, clavadoras de techo, que no están incluidas dentro del kit, las traemos de allá, porque es impresionante la calidad. O sea, son una regla. Y ahora lo vamos a ver en algún video cómo se monta el panel, que debe ser una regla, porque si no, las maderas de vinculación no entran adentro del panel. Vamos a avanzar un poco en la charla y seguramente se resuelva la duda. Muy bien, para resumir un poco el sistema constructivo, lo vamos a dividir en 6 pasos. Acá vemos el primer paso, que es la platea. Esto es una platea común de H21, obviamente montada en cimientos o en un cimiento perimetral, y algún que otro cimiento intermedio puede llegar a haber, pero recordemos que esto no va a tener peso, entonces simplemente con un estudio de suelo, con un buen movimiento de tierra negra y implantando sobre tierra colorada, con un cimiento perimetral normal, ya estamos como para poder montar la casa. Pero bueno, esto ya va a tener más que ver con el diseño de cada profesional. Pero acá podemos ver la platea con una solera de base, que es simplemente un ladrillo común puesto en forma perpendicular al perímetro, revocado y pintado, y esto nos sirve en primera instancia como cordón nivelador de la casa, ¿sí? Nosotros sabemos que en la práctica, cuando llenamos una platea, no siempre logramos que la platea esté nivelada. Entonces, este cordón nivelador no solamente nos va a dejar que pasemos un montón de instalaciones por adentro de cada uno de los ambientes, sino que además nos va a permitir nivelar
digamos, el tener el nivel cero de la propiedad, ¿sí? Realmente se trabaja mucho más limpio con teniendo este cordón, que es el que aparece en negro, y podemos no tenerlo también. Pero bueno, eso ya, si a alguno le interesa saber cómo se comienza una propiedad con un piso de cemento alisado, por ejemplo, en donde no podemos poner cordón nivelador, bueno, eso lo podemos ver específicamente con aquel que le interese hacerlo. Pero esto es lo más recomendable. Aquí van a ver que sobre el cordón nivelador está ya la solera de base, que es esa verde, que va a marcarnos ya la totalidad del perímetro de la propiedad. Esta imagen está buena porque vemos la solera de base en todo el perímetro de la casa, excepto en la medianera que nos pega con el vecino, porque sabemos que en medianeras no podemos construir en seco. Eso todavía no está habilitado. No sé bien si en todo el país, pero bueno, por lo menos en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, no se puede pegar un sistema en seco a una medianera. Entonces, vamos a ver cómo se vincula un muro húmedo con este sistema constructivo, ya sea de una medianera de un vecino o de una ampliación que queremos hacer sobre un sistema tradicional, porque podemos tener una casa hecha en sistema tradicional y queremos ampliarla, ya sea en horizontal, en planta como en altura, con el panel SIP. Bueno, vamos a ver cómo se vinculan esos dos materiales. Acá también podemos mirar un poco cómo se pasaron todos los tendidos de cloaca. Van a ver los desagües de 110 de inodoro, los de 63 de pileta. Bueno, hay algunos detalles que está bueno observarlos porque ya desde la platea replanteamos también lo que son los tendidos sanitarios, ¿sí? Bien, creo que de acá no hay mucho más para ver. Vamos a ver en este caso cómo lo primero que se hace es agujerear este cimiento de fundación. Más o menos se llega a los 35 centímetros de profundidad. Nosotros decimos que es importante, lo van a ver en el manual, pero utilizar un aireador para sacar el polvo, porque le vamos a poner ese anclaje químico. Y una vez que marcamos tanto el cimiento como la solera de base, enhebramos todo con un tornillo, o sea, lo llenamos con lo que sería la silicona, el agujero lo rellenamos con la fijación y ahí enhebramos el tornillo y simplemente, creo que lo voy a volver a pasar para que lo vean nuevamente porque rellenamos con anclaje químico, colocamos la varilla roscada, perdón que voy a repetir, así lo vuelven a ver. Ahí ven cómo está la máquina aireando y sacando el polvo del agujero. Una vez que se termina de hacer el agujero, también se vuelve a sacar el polvo. Ahí está el anclaje químico. Y luego se mide bien hasta dónde va a llegar la varilla y una vez que tenemos agujereado tanto el cimiento como la solera de base, se junta todo y se atornilla. Y ahí ya queda montado todo lo que va a ser la estructura de base. Bueno, el segundo paso es el montaje de los muros. Van a observar que cada muro, como les decía hoy, tiene un número de muro y un número de ubicación. Y a medida que los vamos montando, ya vamos viendo lo que van a ser las ventanas y los vanos de salida. Porque el panel ya viene ahuecado. Cuando compramos el kit completo, cada panel viene ahuecado en donde va a ir una madera de vinculación, una solera de vinculación, o, una viga que va a ser de dintel o un vano de carpintería o de puerta. Ya viene cada panel ahuecado en donde debe ir ahuecado, cortado en donde va cortado, con el espesor para poder poner la vinculación. Y después, en cada lugar donde tengamos que poner una madera de vinculación, vamos a poner espuma poliuretánica
como lo ven, creo que hay un videíto después de esto. Acá ven cómo la madera, por eso la madera debe ser lineal. Acá no podemos permitirnos que haya una madera húmeda porque no podría entrar. Estos son los clavos que van a sujetar cada uno de estas maderas, son 2x4 que vinculan cada uno de los paneles, cada uno de los encuentros, ¿sí? Van a ver cómo se atornilla. Los tornillos también, por supuesto que los clavos ya vienen con el kit, viene la indicación de cada cuánto ponerlo. Ahí vemos la espuma poliuretánica y se dan cuenta que tiene que ser exacto y preciso el sistema, porque si no, esa vinculación no se puede dar. También no es un tema menor que a mí me gusta eh, remarcarlo, que los operarios son, son toda gente que, joven, que viene de otro formato. Ya no vemos más al albañil tradicional del sistema en húmedo. Esto es algo mucho más dinámico, en donde no necesitas ensuciarte. Como dijimos, la obra es totalmente en seco, entonces se trabaja de otra manera, ¿sí? O sea, no hace falta tener, no es la obra tradicional en húmedo, ¿no? Bueno, acá estamos viendo un dintel. Este es un dintel de un 3x8 de un multilaminado. Y una vez que pasamos el nivel del dintel, cómo va a ser el muro superior de cierre de la propiedad, ¿sí? Vemos que entre dos operarios perfectamente se puede montar. Esto, el dintel, es más que nada porque vamos a tener una abertura. Si la abertura lo calculamos, ¿no? Pero en general, aberturas menores a 1 metro no requieren de dintel. Esto lo vamos a hacer cuando tengamos una ventana superior al metro. Y ese dintel, que es esta viga que estamos viendo, va a volar a los laterales 30 centímetros por fuera de lo que es la luz del vano, ¿sí? Volver para atrás 1 minuto para que volvamos a ver cómo se monta un vano. Estábamos hablando del dintel en esta imagen y acá vemos en el video cómo es la terminación del premarco de una carpintería, ¿sí? Este es el detalle. Bueno, acá hay una chica montándolo, que eso me gusta remarcarlo, pero ven, el dintel es esa madera que está pasando por adentro del panel, o sea, el panel ya viene socavado para poder poner el dintel. Simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es, hablando de forma burda, enchufarlo, ¿bien? Pero es como este sistema tampoco requiere de premarco de carpintería, ya toda esa estructura de cierre nos va a servir de premarco. Por eso es importante que cuando ya mandamos a panelizar la casa, ya encarguemos las carpinterías, que este es un detalle que no nos animamos porque siempre estamos acostumbrados cuando construimos en seco a que venga el carpintero y mida en obra si hay una falsa escuadra, si hay algo fuera de plomo. Bueno, acá hay que animarse, chicos, porque este es un sistema que si se respeta la plomada, se respeta la escuadra y se respetan los planos, los vanos son ortogonales y son la medida que pensamos en un principio. Em, Quiere que nos va a levantar un poco más de los 205 o los 210 o lo que sea que tenga nuestro dintel de ventanas. Y después viene la parte de la solera superior, que no es ni más ni menos que lo mismo que le pusimos ni bien arrancamos la casa, que es esa solera de base, que si les interesan las medidas, esas características están dentro del manual de colocación, pero es la misma solera de base, es la misma que se utiliza como solera superior, que nosotros le decimos que esta es la tapa del enrase del techo, ¿sí? Porque vamos a apoyar sobre la solera superior, vamos a apoyar la tirantería, que esta es la que yo les decía que nosotros ya la pedimos porque la calculamos y pedimos que en el camión venga la estructura porque
realmente es mucho más práctico ya tenerla en obra, ¿sí? Vamos a hacer el enrase con el mismo panel. Van a ver que la solera de base nos va a permitir nuevamente colocar este panel de enrase, que es el mismo panel que venimos trabajando, simplemente que está ahuecado tanto en su base como en los dos laterales, ¿sí? Ahora vamos a ver un videíto en donde vamos a ver cómo se hace ese enrase. Nuevamente se vuelve a poner espuma poliuretánica, porque repetimos que cada vez que va a haber contacto entre la madera y el panel, tenemos que unirlo con espuma poliuretánica, pero nos va a permitir trabajar tranquilos, sin que la espuma se seque o sin que se derrame. Fíjense que esto es como un rasti, es como un encastre, ¿sí? Bien, ahí podíamos observar cómo se enrasa la casa. Y bueno, ya el quinto paso es la colocación de los paneles de techo y de terminación. Una vez que terminamos de enrasar toda la casa, se apoyan los paneles de techo sobre esta tirantería que generamos y ya luego vienen las clavadoras y la chapa y la cinguería perimetral de acuerdo al diseño. Nosotros acá tiramos el tendido de iluminación, los caños de lo que vamos a querer que quede a la vista. Eso es en el caso de los techos a la vista, pero si vamos a poner cielo raso abajo, tampoco es necesario poner la instalación eléctrica. Bueno, vamos a ver que hay, me olvidé de decir que estaba la membrana, ¿no? Obviamente, sobre el panel, una vez que colocamos el panel va la membrana, esta Rotoplas o la que ustedes utilicen, van unos pequeños bulines de media por una y sobre esto las clavadoras y la chapa. Acá vamos a ver en este video cómo, cómo los chicos van colocando la espuma. Fíjate que te da el tiempo, o sea, ya tenés preparado el panel que vas a poner, que vas a colocar. Obviamente que la unión de paneles es sobre el tirante, por ende nosotros tenemos que pensar la ubicación de cada uno de los tirantes, porque después la sujeción de ese panel de techo va a ser con estos clavos que vemos a los operarios colocando, en donde, bueno, lo perforan el panel y llegan hasta hasta el tirante, ¿verdad? La indicación de qué clavo va y cada cuánto está en el panel de colocación. Esos son los tirantes multilaminados que les hablaba hoy, pero bueno, esos no forman parte del kit, pero bueno. Es lo que necesitamos para clavar cada uno de los paneles. Cada unión lleva espuma poliuretánica. Ahí ven el enrase también, que también está sobresalida la espuma. Fíjense cómo el detalle de cómo se trabaja en limpio, ¿bien? Y así se va montando todo el techo. Este techo de la parte exterior se ve con OSB, internamente va a tener la cara que nosotros querramos que tenga. Puede ser MDF, puede ser el OSB porque vamos a poner un cielo raso, o esta, la de pino que se llama Matching Plus, que es la que si queremos laquear, teñir la madera y laquear todo, se utiliza esa. Bien, lo último que hacemos es colocar esta barrera hidrófuga, que acá un poco era la pregunta de uno de los chicos que nos decía, bueno, ¿qué hacemos con la humedad que pudiera quedar internamente en la propiedad? Una vez que se terminó de montar toda la estructura de pared y techo, vamos a revestirla en su totalidad con esta barrera hidrófuga exterior, que es la que nos permite que pueda ventilar la propiedad de adentro hacia afuera, pero no va a permitir que ingrese el agua de afuera hacia adentro. Y decimos que es una fachada ventilada porque ahí van a ver
las clavadoras que se ven en forma horizontal en este caso, porque el revestimiento que le vamos a poner en esta imagen va a ser en vertical, pero por supuesto que si queremos poner un siding de PVC en forma horizontal, las clavadoras van a tener que ir en forma vertical, ¿sí? Em, y vamos a separarlas de la membrana de esta barrera hidrófuga con unos bulines que hacen que el agua, la supuesta o posible agua que llegara a tener el sistema, si fuera así, pueda drenar y no quede estancada en las clavadoras, ¿sí? Esto es cuando las clavadoras las ponemos en forma horizontal, porque el revestimiento va a ir en forma vertical. Si las clavadoras van en forma vertical, no hace falta poner bulines. Em, Bien, estoy viendo a ver si se puede observar algún otro detalle de la obra, pero bueno, acá vamos a ver en este video cómo se va, cada detalle constructivo se piensa eh, específicamente, ¿no? Ya sea la terminación en el vano, cómo se impermeabiliza, la manta se debe doblar hacia el interior, traspasando una cierta medida. Acá vemos el detalle. Cómo se impermeabiliza una entrada eléctrica, un tendido eléctrico. Ahí vemos los bulines, también lo podemos ver de cerca si lo observan. Bueno, cada uno de los encuentros se debe impermeabilizar, ¿sí? Bien, y esto decimos que es una arquitectura sin límites porque, bueno, porque arquitectónicamente podemos diseñar lo que querramos y los materiales a utilizar para revestirlos. Ahora vamos a ver algunas imágenes, van a ver la versatilidad con la que se puede revestir el sistema, ¿sí? Acá vemos algunas obras en diferentes lugares a lo largo de todo el país, en diferentes etapas, ¿bien? Em, Como para ir dándose una idea. Esto es un revestimiento de siding en forma horizontal. Acá van a ver ese detalle que yo les nombraba hoy, que las clavadoras cuando se ponen de manera vertical, porque el revestimiento va a ser horizontal, entonces no necesitamos despegarla de la membrana que reviste toda la casa, ¿sí? Estos son todos sistemas de revestimiento en seco, pero vamos a ver algunos en húmedos después. Bueno, acá vemos una casa esta en Paraná. Me detengo un poco por si quieren observar algunos detalles constructivos que se vean en las imágenes, pero bueno, interiormente cómo se ve una casa hecha con paneles SIP. Van a ver esa imagen de la izquierda en donde vemos que el techo está hecho con un panel SIP de MDF ranurado. El MDF lo tenemos que pintar porque no tiene veta, entonces se va a ver como un machimbre pintado de blanco, ¿sí? Y cuando queremos hacer en el exterior algún sistema en húmedo, bueno, ahí vamos a tener que utilizar, una vez que colocamos las clavadoras, vamos a tener que colocar una placa ACE y base COAT y luego el texturado. Como ya sabemos, texturar una pared con base COAT. Pero bueno, sí o sí tenemos que poner un panel ACE para poder texturarlo, ¿no? Con la malla, con todo el sanguchito que requiere constructivamente una placa ACE, ¿sí? Dos manos de base coat y el texturado. Vemos también un detalle de cierre de cinguería, de babeta, pero interiormente, bueno, se va a poder poner un porcelanato, o sea, las terminaciones son infinitas y recordar también que como el panel es portante, nosotros podemos colgar lo que se nos cante. Esto no es como el steel frame que vos necesitabas poner
un refuerzo atrás de una alacena o atrás de un televisor para poder colgar cosas. El panel trabaja en su totalidad, o sea, una vez que terminamos de montar la solera de cierre, tenemos una dispersión de cargas, o sea, que una carga puntual se va a esparcir en la totalidad del panel, ¿sí? Por eso, al ser portante, podemos colgar lo que querramos. Bueno, acá es una casa moderna, un estilo moderno. Es dejar en clara la misión que tiene la empresa con respecto a este sistema constructivo, que es la idea de innovar en la construcción, innovar con nuevas propuestas, nuevas estrategias de construcción y mejorar la calidad de vida de las personas. Perdón, cuando hablamos de las personas, no solamente hablamos de que, perdón, estoy terrible de la garganta, de quienes van a habitar la propiedad, sino también de quienes la van a construir, ¿sí? O sea, todas las personas que van a integrar este sistema. Y bueno, y proteger el medio ambiente, que también es algo que nos interesa muchísimo. Y acá mostrarle un poco los puntos en el país en donde estamos, las diferentes empresas, y bueno, ahora recientemente Mar del Plata, ¿bien? Muy interesante todo. Así que bueno, a los participantes, si necesitan los manuales, me escriben y yo se los comparto. Y bueno, y Bien, después, Seba, no sé, bueno, agradecerte, Sebastián, sabes que, bueno, gracias por siempre estar, Caro, vos también, es muy bueno, importante esto para la comunidad. Lamentablemente hay muchos chicos que querían participar y no sí, pudieron por el horario, por distintos motivos, pero bueno, esto ya lo voy a subir, después queda grabado en YouTube, así que lo van a poder ver todas las veces que quieran. Y bien, después, obviamente, quisiera hacer una charla más para seguir extendiendo, haciendo extensivo esto que es muy interesante y bueno, veo que a la gente también le interesa bastante. Así que bueno, nada, perfecto. Bueno, Caro, chicos. agradecerte, Sebastián, agradecerte. Bueno, a los que están presentes en la charla también muchas gracias. Me escriben cualquier cosa por privado, si alguna consulta que no le hicieron ahora, que yo se la transmito a los chicos y bueno, y estamos siempre en contacto. Bárbaro. Bueno, gracias, Javi. Gracias, chicos. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, Gracias. gracias Buenas por tardes. todo. Chau, chau.